Información nos lleva a Medio Oriente. ¿Cómo sigue el conflicto Israel-Franja de Gaza, Leti? Sí, así es, Feli. Hay que decir que se intensifican los ataques por parte de Israel a la Franja de Gaza. Recordemos un poco lo que pasó. Sí. El viernes pasado se terminó con esa especie de cese al fuego que se había dado durante una semana y que permitió que, por un lado, Hamás libere al menos a 105 rehenes israelíes y no israelíes también, que habían sido secuestrados aquel 7 de octubre cuando asesinaron a más de 1.200 personas o a 1.200 personas en este ataque de Hamás. Repito, lo que se pudo hacer es liberar al menos 105 personas que estaban secuestrados en Gaza. Y a su vez se liberaron al menos a 240 presos palestinos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que dijeron las dos partes es que se violaron los acuerdos que se habían dado y por eso volvieron los ataques, por un lado, por parte de Israel y también los misiles por parte de Hamás desde Gaza. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que dicen desde el ejército israelí? Es que este martes fue el día más intenso desde que empezó la operación terrestre. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Explico brevemente más la cuestión bélica, si se quiere. Sí. En los primeros días después del 7 de octubre, desde el gobierno israelí le habían pedido a los gazatíes, a los palestinos que viven en la Franja de Gaza, que se vayan del norte a otra parte, al sur sobre todo, porque los ataques se estaban dando sobre todo en el norte. ¿Cuál es la situación ahora y que la dio a conocer a través de un comunicado? Es que están rodeando el campo de refugiados más grande que hay en Gaza. Estamos hablando de Jabalía, que es en el norte, también Yujabaya, que es un barrio. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que en estos lugares hay miembros del Hamás. Pero también en la segunda ciudad más importante, estamos hablando de Yan Yunis, en la segunda ciudad más importante de Gaza, que está más al sur. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que dicen los palestinos? No hay lugar seguro en este momento en Gaza. Claro. Exactamente, lo que dicen desde ONU es ya no quedan edificios, ya no hay hospitales donde refugiarse, familias que están en la calle en esta situación en la que, repito, Diezmadas aparte, ¿no? Exactamente, y además el gobierno israelí, que también ahora le pide a las personas que viven en el sur que se vayan a otros lugares con situaciones que, si decimos más de 2 millones de personas viven en la Franja de Gaza. Bueno, por ejemplo, en esta ciudad que te mencionaba, se considera que recibió al menos 200.000 gazatíes en estos últimos días. Es decir, que una situación, además de hacinamiento, como te decía, gente en las calles y sin lugares seguros o libres de los ataques israelíes. Una ONU que dice, o que decía, hablaba de una situación de catástrofe humanitaria y ahora dice directamente que se va a un escenario infernal en este contexto que se intensifica en esta guerra, este conflicto entre Israel y el Hamás. Dice Martínez con la información internacional. Tenemos más noticias de lo que ocurre en el mundo en esta síntesis. Tensión en el bloqueo de la frontera polaco-ucraniana. La frustración crece en Ucrania ya que el cierre del paso occidental del país por parte de un grupo de camioneros en Polonia comienza a afectar la economía y la línea del frente, donde los soldados y médicos no pueden recibir equipos esenciales del extranjero, tan vitales en medio de la guerra. Dubái, marcha contra los combustibles fósiles. Decenas de activistas se concentraron frente al lugar donde se realiza la cumbre del clima, COP28, para exigir el fin de la quema de combustibles fósiles que calientan el planeta, mientras la Tierra sufre episodios meteorológicos extremos y un calor sin precedentes. Reino Unido-Ruanda, nuevo tratado migratorio. El gobierno británico intenta salvar la medida emblemática de su política contra la inmigración ilegal, después de que la Corte Suprema del Reino Unido censurase un primer proyecto a mediados de noviembre. El documento ofrece garantías de vida y libertad a los migrantes expulsados. Trágico accidente en Honduras. 13 muertos y 30 heridos al caer un colectivo por un puente. El accidente se produjo en el departamento de Francisco Morazán, en Tegucigalpa. Hace unas horas fue detenido el chofer del transporte de carga que había invadido la senda del ómnibus siniestrado.